Ayer Lorenzo Córdoba anunció los entre 5,000 y 6,000 millones de pesos que se le van a repartir a los partidos políticos. Y mientras yo escuchaba el anuncio de Lorenzo Córdoba, quien por cierto dice, a nosotros que nos esculquen, no es decisión de nosotros, volteen hacia el Congreso, nosotros solamente hacemos lo que nos dictan desde el Congreso, desde el Poder Legislativo, las reglas para la repartición de tantos miles de millones de pesos. Pero escuchando a Lorenzo Córdoba, hace más sentido y me siento más orgulloso de uno de nuestros lemas de batalla, de nuestras frases de combate. No a la publicidad oficial, no al chayote, no al dinero de campañas políticas, no al dinero de candidatos y no al dinero de partidos. No puede ser posible, es inmoral que los partidos políticos reciban tantos miles de millones de pesos en un país en el que hay tantos millones de pobres. No puede ser posible. Y estamos en tiempos de la Cuarta Transformación. Y aquí también estoy hablando de Morena. Creo que el pronunciamiento debe de ser contundente, empezando por los de casa, los de la coalición Juntos Hacemos Historia. ¿Qué ruta tenemos que seguir en México para que las mexicanas y los mexicanos no vean cómo entre 5,000 y 6,000 millones de pesos, de sus pesos, no de los partidos políticos, de los pesos de las y los mexicanos, se reparten entre estas instituciones políticas? Así lo anunció Lorenzo Córdoba ayer en el Pleno del Instituto Nacional Electoral. Calcular el monto del financiamiento público que deben recibir los partidos políticos es un mandato constitucional que el Instituto Nacional Electoral debe realizar año con año. Para 2022, al aplicar la fórmula dispuesta en el artículo 41 constitucional que ya señalaba la consejera Zavala, el monto total de prerrogativas que se distribuirá a los partidos políticos nacionales para sus actividades ordinarias asciende a 5,821 millones de pesos, 0.8 millones de pesos. Cabe subrayar que la distribución por partido político, también conforme a los porcentajes establecidos en la Constitución, se hará una vez que el tribunal resuelva las impugnaciones respectivas y que determine qué institutos políticos se mantendrán en el sistema de partidos para el próximo año. De hecho, el siguiente punto del orden del día de esta sesión implica el informe de las acciones preventivas que se han realizado en relación con los 3 partidos que están en riesgo de perder su registro. Como ustedes saben, dicho monto y la forma de calcularlo no admite debate o negociación alguna, ni para esta autoridad ni para la Cámara de Diputados, aunque ésta tenga la facultad exclusiva para determinar el presupuesto anual de la Federación. Ello, en tanto como se ha apenas explicado, la Constitución establece una fórmula precisa, los factores que se deben utilizar en ella, y el INE únicamente puede y debe aplicar dicha fórmula, una fórmula que no está sometida a interpretación ni a posibles variaciones por parte de esta autoridad electoral. En tal sentido, permítame hacer una reflexión sobre la importancia del financiamiento público en nuestro sistema democrático, especialmente ante las reiteradas menciones que se han realizado en tiempos recientes sobre el inicio de una eventual reforma electoral. Desde la reforma política de 1977 y particularmente en las de 1900... Permítame, Ceci, entrarle aquí y cortar al honorable consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba. Yo no sé, la verdad te lo digo, Toño, no sé qué es lo que se tenga que hacer. Me imagino que reformas a la Constitución, pero algo se tendría que hacer para que los partidos políticos no sigan recibiendo estas prerrogativas por casi 6,000 millones de pesos. Sí, está en la Constitución, pero tiene que ser inmoral en un país con tantos pobres que en la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos se les permita repartirse más de 6,000 o casi 6,000 millones de pesos. Ahora, para los partidos que tanto se quejaron de los 500 millones de pesos que costó la consulta popular del pasado 1 de agosto, pues está para la reflexión. Pinches hipocresías. Se quejan por un ejercicio que costó 500 millones para todos los mexicanos, participaran o no participaran. Y yo me pregunto si los mexicanos nos sentimos representados por esos partidos
que se reparten casi 6,000 millones de pesos, Toño. Es una reforma integral, Vicente, que costaría muchísimo tiempo, controversias, enojos, golpeteos, pero que no es imposible. No es imposible. Sí se necesitaría una reforma integral a la Constitución y se pondría sobre la mesa ese debate. Ok, si no se le dan estas prerrogativas a los partidos políticos vía las contribuciones de los mexicanos, ¿cómo se las vamos a dar? O cómo van a poderse financiar con tan pocas prerrogativas. El debate se va a abrir y yo he sido criticado una y otra vez por compañeros incluso aquí en Sin Censura y que les aprecio esta crítica al decir, no, oigan, miren, si ya se determinó una y otra vez que de todas formas por debajo del agua están financiando los más ricairos, los más ricachones a los partidos políticos, pues ya de una vez por todas dejemos nosotros los mexicanos de pagar por eso. Y me sacan siempre el tema del narcotráfico. No, Toño, es que podría en todo caso el crimen organizado meter la cuchara y ahí estarían cooptando a algunos candidatos y etcétera. Bueno, ahí entonces tendría que entrarle el INE verdaderamente como instituto a revisar de dónde vienen todos esos dineros, que sean dineros garantizados en todo caso en cuanto a la recaudación para un partido político, como se hace aquí en Estados Unidos. Se tiene que comprobar esos gastos, no pueden venir del crimen organizado. Dicho esto, también quiero plantear, Vicente, que de todos modos es verdaderamente molesta la forma en la que Lorenzo Córdoba y el INE se lava las manos en cuanto a todo esto, ¿no? Dicen, pues ya, nosotros no somos los que implantamos este presupuesto, lo está implantando la misma ley, y pues nosotros ni modo. Bueno, exactamente por eso ellos tendrían que ser los que enfrenten también las consecuencias de tanto dinero que se gasta en la reducción de sus salarios. Y en tercer lugar, yo quiero hacer un llamado al pueblo de México, a los que nos están viendo y nos están escuchando, a castigar a los partidos políticos que no regresen de esas prerrogativas, que ahora que les llegarán esos casi 6,000 millones de pesos, no las regresen al pueblo de México. Hay partidos que lo han hecho, hay partidos que regresan parte y que incluso les dan la mitad, regresan ese dinero al pueblo de México. Los que no la regresen, hay que castigarlos con el voto. No hay que votar por ellos, pero para nada, porque es nuestro dinero y lo utilizan para cada pendejada. Vicente, perdón que me extienda con esto, pero fíjate en lo que pasa con Alito Moreno. Viaja en aviones privados, le trae unos spots fantásticos, todo el lujo, ¿no? Por ejemplo, y ese es solamente uno de los tantos tipos que coordinan este tipo de partidos, en ese caso el PRI, y que viven en los absolutos lujos, con dinero de nosotros los mexicanos. O sea, no trabajan, no, los mantenemos, son los mantenidos y los mantenemos con nuestros impuestos. Fíjate, Toño, que más allá del debate sobre el financiamiento público, el financiamiento privado, creo que el debate también debería de incluir por como qué chingados necesitan los partidos políticos 6,000 millones de pesos. ¿Cómo es que se hace la repartidera? Como que, ¿por qué? Cuando tenemos a niños que no tienen una escuela al 100, cuando hay escuelas sin baños, cuando hay hospitales sin puertas, como lo hemos denunciado, como que ¿por qué los pinches partidos políticos se van a dar los gustos de que sus miembros se vayan a restaurantes caros y tengan oficinas machuchonas? No, vamos a chingar a su madre. Perdón, con eso cierro yo y ando, pues como ya se dieron cuenta, con la espada desenvainada. Y voy a aprovechar antes de ir con Carlos Pozos para decir también